buenas noticias para ustedes. Revisando, bueno, el tema como se dio la semana de desconexión, el coordinador nos dio la opción de que el trabajo de investigación lo limitáramos a uno solo. Es decir, no vamos a presentar los dos temas de investigación, sino solo uno. Aquí el tema es que ocupo 3 grupos que hagan un tema y 2 que desarrollen el otro tema. No sé si me explico. Pero no entendí. Recuerden que inicialmente todos los grupos tenían que desarrollar los 2 temas. Vamos a, déjenme les comparto para explicarles más. Ya les comparto el programa. Me dice cuando ya pueden ver el programa. Ok. Recuerden que los temas habían 2 temas, uno que era enfoque de auditoría y procedimientos de auditoría, en respuesta a los riesgos de incorrección material identificados y valorados que son utilizados por los auditores independientes. Y el otro era la auditoría del supuesto negocio marcha por parte de los auditores independientes. Entonces, todos los grupos tenían que desarrollar los 2 temas. Ahora solo van a terminar que desarrollar un tema. O sea, del trabajo que están haciendo van a tener que aterrizar uno de ellos nada más. Entonces, ya no van a tener que hacer o hacen lo de los enfoques o hacen el de negocio en marcha. El ¿Profe? tema, ¿sí? Pero no fue que ya hicimos el de los enfoques. Es que inicialmente tenían que hacerse los 2. Tenían que hacerse los 2 y el avance eran de los dos temas. No sé si en su caso lo que hizo fue nada más el adelanto de los enfoques. Eh, Creo que sí, O que lo- nosotros pusimos la parte, digamos, con el auditor y en la primera entrevista, llamémoslo así, donde se hablaba de los enfoques y procedimientos. Realmente habían que desarrollar los 2 temas. Todo el mundo debía desarrollar los 2 temas. Ahora lo que se va a hacer es que solo se va a desarrollar un tema. Podemos escoger 3 grupos que desarrollen enfoques y 2 grupos que desarrollen negocios en marcha. Porque lo que se dijo es que los trabajos estaban quedando muy grandes y poco documentados. Entonces, en lo que resta la segunda parte, asegurarnos de que se va a documentar bien. Entonces, 3 grupos van a desarrollar enfoques y 2 grupos van a desarrollar la auditoría del supuesto de negocio en marcha. Y adicionalmente vamos a conseguir Profe, un expositor para que nos exponga la auditoría del supuesto de negocio en marcha, ¿sí? pero bueno, yo creo que estoy igual que confundida que Fabiola, no entiendo desarrollarlo en qué sentido, porque bueno, creo que todos los grupos lo que hicimos fue como el primer avance del primer tema, entonces, ¿qué habría que desarrollarle? O sea, nadie tocó el de negocios en marcha. Profe, es que inicialmente cuando lo habíamos hablado en clase se habló al respecto y no sé si estoy equivocada, pero a lo que habíamos entendido todos por eso fue que había que hacer únicamente el punto 1, por eso nadie trabajó el punto 2. Mm, No, sí. Bueno, por un lado está bien. El tema es más bien las instrucciones, seguro yo no me expliqué, pero el tema era que todo el mundo tenía que trabajar los temas 2, o sea, tenía que irse los 2 temas, se tenía que ir avanzando sobre los 2 temas, o sea, ir haciendo la estructura para los 2 temas.
Y, Profe, porque tal vez nosotros lo que entendimos por ahí era que, digamos, el primer avance se daba con el primer tema y para el segundo avance ok, se desarrollaba el segundo tema y ya después se juntaban entonces por eso es que creo que tal vez estamos confundidos con que hay que desarrollarlo. Sí, ujú, profe. De hecho, bueno, yo siento que las indicaciones dan a entender eso, o sea, que el primer avance era solo del tema uno. ujú. Sí, sí, es que estoy claro que tal vez las instrucciones no se explican muy bien. No, Profe, pero el tema, ajá, y ya sé por qué fue, era porque en la parte donde está el cronograma más abajo, viene ajá, como que el primer avance es como el punto uno. Creo que era por eso. ok, ok, sí, es que sí estaba, pero bueno, ya lo conversamos y no, solamente hay que desarrollar uno. El tema ahora sería cuáles dos grupos podrían desarrollar el tema de negocio en marcha. O sea, ya los otros tendrían que entonces aterrizar lo que hicieron, aterrizarlo en enfoques de auditoría, ¿ok? El trabajo de investigación lo van a terminar solo en enfoques de auditoría, ¿verdad? Porque ese primer avance era como la primera estructura. Ahora sí, ya aterrizar el trabajo en temas de enfoques de auditoría ya completo, ¿verdad? Ya no un avance, sino completo, que incluya todo, pero solo para un tema. No sé Profe, si ahora sí les queda claro. Ajá, ¿Se puede dejar ingresar a Raquel, porfa? sí. Profe, creo que sí, yo me confundía, no sé si todos están igual, porque, pero digamos, a lo que yo voy es que habría que desarrollarle, porque bueno, al menos hablo por mi grupo, no sé si, me imagino que todos estamos igual. Nosotros abarcamos como todos los puntos de, bueno, el marco teórico, lo de la Exacto. entrevista, la comparación de entonces no, digamos, ¿qué más le desarrollaría uno en ese caso? Porque ya según nosotros ya pusimos como todos los puntos para el primer tema. Entonces, ¿qué más le agregaría uno en Ok, ustedes ya terminaron el punto número 1, todo lo terminaron. Sí, profe, todos correcto? abarcamos así en Con, profundidades. conclu- con conclusiones y todo. Sí, y limitaciones y todo lo que pedía las instrucciones. sí, Sí, profe. de hecho, por eso también le iba a comentar, digamos, que tal vez sería justo como decir como que uno es porque ya todos tenemos el trabajo listo, entonces como que ahora dos grupos empiecen el trabajo desde cero cuando otros ya lo tienen completamente listo y no sé. Sí, 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 sí. Y todo el mundo lo hizo así, todo el mundo ya lo tiene completo el trabajo. Sí, profe. Y está totalmente completo, yo ya lo puedo revisar. Sí, profe, tiene todos los puntos que pedía. Ok, entonces yo voy a revisarlo y no, haremos solo un tema y yo voy a desarrollar el otro tema. Voy a conseguirme un expositor que nos exponga el tema 2, entonces no habría que desarrollar el tema 2. Entonces, repito, todo mundo, porque inicialmente la idea era que presentaran un avance de ambos temas, ¿verdad? Tanto del enfoques como el de negocio en marcha. Si todo lo desarrollaron, entonces yo voy a revisar ya los trabajos como documento final o ustedes quieren hacerle alguna modificación, porque pueden hacerlo, ya para yo revisarlo como documento final. De ahí, profe, tal vez que nos dé chance de pegarle una revisadita ahí como Ok, para ver que todo vaya entonces, bien, pero espere para ver, porque es que, dame un momentito para aceptar la compañera. Profe, dice Esteban también que lo dejen ingresar, que ese rato está ahí esperando, dice. Ok, entonces, ahí siempre están viendo el programa. Sí, el programa. Ok, entonces para quedar claros y no generar más confusión. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a tomar el trabajo que ya me enviaron y van a asegurarse que ese trabajo tenga portada, que tenga índice. Bueno, el tema va a ser enfoques de auditoría y procedimientos de auditoría. ¿Ok? Olvídense del otro de auditoría de supuestos de negocio en marcha. Ya ese no lo van a desarrollar. ¿Ok? Entonces, busquen
Asegúrense que el trabajo tiene portada, que tiene índice, que tiene introducción, que tiene un marco teórico. Y ya en el tema 1, que fue lo que ustedes desarrollaron, entonces que tenga la descripción, los diferentes tipos de auditoría, diferentes tipos de procedimientos de auditoría, una descripción de cuáles son los factores que sirven de fundamento de las firmas de auditoría. Ok, todo el punto debidamente desarrollado, ¿verdad? Y de aquí en adelante, el tema 2, esto no tendrían que verlo. Profesor, Ajá, dame un momentito por una cosa. Mm, Sí, le escucho. bueno, ahora usted dijo que nosotros podíamos revisar que todas las partes estuviesen, bueno, completas. Entonces yo me preguntaba la posibilidad de si usted no podría darle como una revisada por encimita para ver el contenido y si usted tiene algún tipo de retroalimentación que nos pueda ayudar para hacer, digamos, si tenemos algún error que se deba corregir, como para ya darle, digamos, como el entregable ya bien completo y ya, o sea, si usted considera que le hace falta algo. Realmente mejor revisen ustedes y me entrega una versión definitiva, porque ya es la que yo revisaría. Como que ustedes lo hubieran hecho el trabajo completo. Ahora, la parte que habría que ver es si tienen esto, conclusiones, bibliografía y anexos. Esos puntos los tienen. Sí, profe. Sí, profe. Ok, no, perfecto. No, perfecto. Entonces, ustedes ya tienen el trabajo, completo. Es que, vamos a ver, la idea inicial era que se iban a desarrollar los dos trabajos y que ustedes tenían que presentar la estructura para los dos trabajos, para los dos temas, deberían haber presentado una portada, un índice y una introducción, el marco teórico para ambos y demás. Pero bueno, ya que hicieron eso, entonces, revisen ese y ustedes nada más me dicen por grupos si ya está la versión final, yo la reviso, ¿verdad? Y si no, entonces yo diría que me la pueden entregar en 15 días, digamos, no en 8, en 15 días me podrían entregar la versión final en caso de que tengan que hacer cambios. Entonces, de hoy en 8 retomamos quién sí tiene que hacerle cambios y quién no, ¿verdad? Yo esperaría que lo vayan haciendo y si ya lo tienen final, los tendría que darle una semana más. Entonces, el Profe, tema nada 2, más como para confirmar, ajá. se podría decir entonces que el marco teórico es como lo que nosotros investigamos, el desarrollo es como lo que ya hablamos con el auditor y la comparación entre lo que investigamos y lo que hablamos con el auditor. Sí, el marco teórico es toda la teoría o referencia que hay sobre ese tema, ¿verdad? ¿Cuál es la normativa que trata los enfoques de auditoría y los procedimientos, que debería ser la NIA y adicionalmente si hay otro, ¿verdad? O sea, hasta hoy, ¿qué es lo que se dice? Que teóricamente, ¿qué existe de ese tema? ¿Verdad? Ves que ahí está una descripción. ¿Cuál es la descripción? ¿Qué hay con respecto a los enfoques? Los diferentes tipos de enfoque, todo eso, ese tipo de detalles. Entonces, el trabajo tiene que tener, pues obviamente, una portada, un índice, una introducción del tema, el marco teórico, que incluye eso, una descripción, diferentes tipos de enfoques de auditoría, diferentes tipos de procedimientos de auditoría, una descripción de cuáles son los factores que sirven de fundamento a las firmas auditoras. Entonces, cada uno de esos puntos debería estar desarrollado en el que ustedes me pasaron. Inicialmente, ¿qué era la idea? Que eso se desarrollara. Bueno, ahí en el punto 2 dice
Para el número 2, incluya una descripción de bla, bla, bla. Entonces, lo que tienen que presentar es esto que está aquí. Eso. Más. Más esto. No, perdón, este es un negocio en marcha. Es que vienen como juntos, profe, pero sí, sí hay que hacer Sí, esa sí, parte sí. del análisis. O sea, sí tiene que hacer el análisis comparativo, ¿verdad? El análisis comparativo. Igual, ¿cuál es el análisis crítico? Las conclusiones y la bibliografía y si aplicar anexos. Todo un trabajo completo de investigación. Que hasta donde entiendo, porque yo honestamente lo que había revisado fue lo que conversamos la otra vez, porque yo lo que había solicitado era un primer avance, ¿verdad? Pero entonces lo que tienen que darles forma de verificar que ese trabajo ya está concluido y presentármelo. Como le digo, podría ser gente que me diga, no, ya está totalmente concluido, ya tiene conclusiones, bibliografía, anexos, ya lo puede revisar. Que no sé si es el caso de alguno. O sea, si ya tiene, por lo que me dicen, sí, ya está con conclusiones, bibliografía y anexos. Entonces, nada más revísenlo y más bien de hoy en 8 me dicen, sí, ya puede revisar y yo le doy la revisión final para darles la nota. Profe, no hay problema si no se juntan anexos, ¿verdad? Adjúntelos mejor para así cumplir con el trabajo completo. Si hay algún anexo, podría ser de algo sencillo como podría ser el detalle de las preguntas o un correo que se le mandó al auditor o no sé, algún informe de algo que se hayan encontrado, cualquier cosa que pueda dar valor agregado al trabajo. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, negocio en marcha no hay que desarrollarlo. En negocio en marcha yo lo que voy a hacer entonces para cubrirlo, me voy a conseguir un especialista que nos haga una pequeña exposicióncita de qué es negocio en marcha. Ok. Entonces damos ya inicio, cerramos acá. Les voy a proyectar la norma, me dicen cuando ya la puedan ver. Me dicen cuando ya pueden ver la norma. Ya, profe. Entonces, la norma que vamos a ver hoy, como les digo, ya para esta semana le queda habilitado Profe, el nada trabajo más, así. usted la podría hacer un poquitito más grande. Sí, sí, claro. Gracias. Para esta semana entonces le queda el trabajo asincrónico de la NIA 580. La NIA 580 es la norma internacional de auditoría, manifestaciones escritas. Creo que ya por ahí hemos hablado, por lo menos indirectamente, de qué son las manifestaciones escritas, que es la carta de representación que la administración le hace al auditor. Y ahorita vamos a ver cuál es el objetivo de esa carta de administración. Perdón, de esa carta de manifestación. Dice, manifestaciones escritas como evidencia de la auditoría. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Las manifestaciones escritas constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de los estados financieros de la entidad. En consecuencia, las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas a indagaciones. Si bien las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria,
por sí sola no proporciona evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refieren. Asimismo, el hecho de que la dirección haya proporcionado manifestaciones escritas fiables no afecta a la naturaleza o la extensión de otra evidencia de auditoría que el auditor obtiene con respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección o con respecto a las afirmaciones concretas. Entonces, esos dos párrafos, ¿qué es lo que dice? Si al final de cuentas las manifestaciones escritas no proporcionan evidencia, auditoría, digamos, no es solamente suficiente con las declaraciones para qué se hacen. Bueno, las declaraciones, lo más importante es que se deje por escrito que la administración, y en este caso ustedes como directores, entendieron muy bien cuáles son sus responsabilidades y qué se debió entregar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana un auditor no les pide a ustedes la carta de representación, ¿verdad? Y después de que salió después de que salió el informe, resulta ser que el auditor no puso o ustedes no pusieron en sus notas y ustedes no le comentaron de un litigio importante. Bueno, pero resulta ser que el auditor nunca se lo pidió. Entonces, ustedes no pueden ser magos como directores para saber qué tienen que entregarle al auditor, ¿verdad? Entonces, la carta de representación, más que todo lo que hace es como una confirmación de que ustedes como directores saben qué es lo que deben entregarle al auditor y que se entregó. Entonces, por ejemplo, ustedes deberían decirle que se les entregó todos los litigios, el detalle de todos los litigios de los cuales ustedes tienen conocimiento. Ok, si el auditor no se los pide, ustedes no tienen por qué entregárselo. Pero cuando ustedes van a firmar esa carta y el auditor le dice, bueno, yo requiero que ustedes me firmen que me dieron todos los litigios y si ustedes no se los han entregado, ustedes les pueden decir, mira, es que usted no me lo ha pedido, pero sí los tengo y se los voy a entregar. Entonces, es como un checklist de qué son las cosas que ustedes debieron haber entregado al auditor, que el auditor entiende que debió haber recibido y que ustedes tuvieron que haberle entregado. Por ejemplo, ¿qué pasa? Como le digo, si el auditor no deja por escrito cuáles fueron los requerimientos, ustedes no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Podría ser otro. ¿Qué pasa si ustedes están iniciando, por ejemplo, una operación o van a vender una parte, una sección de la empresa y el auditor requería que se lo dijera, pero nunca se lo preguntó? Bueno, el auditor debería decirle, incluir en la carta de representación que le fue informado de que a la fecha no hay conocimiento de que se va a vender una parte de la empresa. Entonces, obviamente ustedes cuando van a firmar la carta, cuando ven eso, ustedes dicen, sí, efectivamente no hay, al respecto no tengo que informarle, o en caso de que hubiera, ustedes se dan cuenta que tienen que informarlo, ¿verdad? Pero en la carta entonces de representación lo que se hace es incluir todos aquellos puntos que el auditor considera como relevante, saber que es de conocimiento de ustedes. ¿Cuál podría ser otro tema? El tema con partes relacionadas. Ok, ustedes en la carta de representación debería decir que al auditor se le ha informado todas las partes relacionadas de la compañía, y partes relacionadas son compañías que también son propiedad de los dueños de la empresa en la que ustedes son directores. Entonces, la carta de representación, en resumen, la emite ustedes como directores, se la dan al auditor, pero es responsabilidad del auditor ver que ahí está todo lo que él requiere para quedar satisfecho de que se le proporcionó toda la información necesaria para emitir una opinión. ¿Por qué dice que es un procedimiento pero que no es suficiente con solo la confirmación? Ok, ustedes le pueden decir al auditor que las partes relacionadas son, no sé, 5 compañías, pero ok, el auditor con esa confirmación ya puede decir o en sus procedimientos le puede realizar confirmación a esas 5 compañías, pero adicionalmente él debería hacer algún procedimiento adicional para ratificar lo que ustedes le están diciendo. Entonces, ante terceros se puede defender que ustedes le dijeron que eran 5 compañías relacionadas, pero adicionalmente debería realizar algún procedimiento para asegurarse que son 5 y que no hay más, ¿verdad? Y a esas 5 adicionalmente debería enviarle confirmación de saldos. Por eso usted dice que la información, que la carta de confirmación de manifestaciones es un tipo de confirmación, pero no es evidencia suficiente.
Igual, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes le dicen en la carta de representación que las cuentas por cobrar a clientes son de $5,000? El auditor no puede considerar como evidencia decir, bueno, en los estados financieros ya los doy por bueno porque la alta administración me está confirmando que tiene 5,000, entonces ya lo puedo dar por válido. No, por supuesto que tiene que ir a hacer las debidas pruebas de correspondientes. Hasta aquí hay un entendimiento general de qué es una carta de representación. Pregunto, ¿quién hace la carta de representación? ¿Ustedes, La directores? dirección. El director, sí, Administración. Correcto. ¿De quién es responsabilidad verificar que estén todos los puntos? de la auditoría. De la auditoría. Correcto. ¿Por qué? Porque el auditor es que tiene que cerciorarse que se le está representando, que se le está dando la información de todo lo que él debiera, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, entonces, ¿cómo podría la carta de representación funcionar en defensa de ustedes? Bueno, el día de mañana, como les decía, ¿qué pasa si ustedes no le dieron alguna información al auditor, una información que el auditor no la incluyó en sus requerimientos y no las incluyó en la carta de representación, ¿verdad? Entonces, no sé, el día de mañana resulta ser que ustedes conocían de, de una, de una demanda importante, y el auditor nunca se los pidió, y al final se los cuestiona, entonces ustedes podrían defenderse. Mire, no está en la carta de requerimientos, y en la carta de representación el auditor la recibió y nunca nos dijo que eso era importante. Entonces, ustedes la confeccionan, pero el auditor es quien debe asegurarse que está satisfecho con todos los puntos. Entonces, dice, los objetivos del auditor son la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad relativas a que consideran haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. Ese es el primero, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen que quedar claro, inclusive lo decíamos en la misma carta de contratación, que desde el inicio de la relación ustedes tienen que saber que es responsabilidad de ustedes, la información de los estados financieros es responsabilidad de ustedes. Ustedes son quien deben confeccionarla y ustedes son quien deben proporcionárselo al auditor. Entonces, de igual manera, ustedes posteriormente como directores no pueden decir, mira, es que yo no sabía porque están firmando una carta de representación donde explícitamente dice que ustedes saben que ustedes son los responsables de los estados financieros. Dice, fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenida en los estados financieros mediante manifestaciones escritas cuando el auditor considere necesario o lo requiera otra NIA. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, ustedes en los estados financieros se pueden incluir información. Por ejemplo, en los estados financieros ustedes pueden incluir una nota donde dice que por un tema de pandemia, la compañía tiene un problema de negocio en marcha. La compañía ha venido teniendo pérdidas recurrentes y este año también tiene pérdidas. Entonces, eso hace necesario que ustedes en los estados financieros incluyan una nota donde digan qué va a pasar para solventar el problema de negocio en marcha. El negocio en marcha es el principio cuando ustedes hacen estados financieros, se hacen presumiendo que la compañía va a seguir en marcha, es decir, que todo está caminando bien, que todo se mantiene en condiciones normales. Cuando ya viene pérdidas de un periodo, pérdidas de otro y otro más, cuando son 3, 4, 5 periodos, ya uno podría cuestionar si la compañía va a seguir como negocio en marcha. Cuando eso pasa, ustedes deben incluir en los estados financieros, en la nota de los estados financieros, un plan de dónde se van o qué acciones se van a tomar para reversar el tema de pérdidas, ¿verdad? Que bueno, y que ya están obteniendo nuevos clientes, que la casa matriz los va a respaldar, etcétera, etcétera. Entonces, eso se incluye en una nota de los estados financieros.
Pero adicionalmente es importante para el auditor que se incluyan las cartas de manifestaciones. ¿Por qué? Porque la carta de manifestación la puede firmar o la debe firmar no solo una persona de contabilidad, sino también alguien del gobierno. Podría ser alguien de la junta directiva o alguien de alto nivel que respalde que efectivamente lo que está diciendo el contador, de que ya se consiguieron clientes, de que hay un respaldo de corporación y demás, eso es de conocimiento de la corporación y ellos están confirmando que efectivamente así es. Entonces, vea que adicional, que está en la nota de estados financieros, pero eso no es suficiente. También debe incluirse en la carta de representación, donde ustedes dicen, sí, efectivamente, tanto la administración como el gobierno corporativo conocemos de que hay un negocio en marcha y que se están tomando estas medidas para salir del negocio en marcha. Ahora pregunto, ¿qué creen ustedes, además de estar en la nota de los estados financieros y de la carta de representación, qué más debería hacer el auditor? ¿Qué más creerían ustedes? Repito la pregunta. La compañía tiene un problema de negocio en marcha. La compañía ha venido con pérdidas recurrentes, entonces el auditor ya no confía en el supuesto de negocio en marcha. Puede pensar de que la compañía podría quebrar porque ya está teniendo pérdidas y podría hacer que esas pérdidas se hagan insostenibles. Entonces el auditor hace uno, pide que eso se explique en la nota de los estados financieros para que los usuarios sepan esa situación. Dos, lo pone en la carta de representación, donde tanto en la carta de representación como en la nota va a decir cuál es el plan a seguir y cuál sería el tercer paso que va a hacer el auditor. Sería poner que la compañía ya no, digamos, no tiene, por así decirlo, no está como funcionamiento porque sigue con pérdida. Como lo dicen las otras niñas, que cuando la empresa tiene mucho tiempo con pérdida, ya el auditor la pone como si no estuviera en funcionamiento, sino más bien que ya la empresa paró de funcionar por lo mismo. Sí, eso está bien, pero hay un paso adicional que debe hacer el, el, el auditor. Y les voy a decir la frase que les puede ayudar a explicarlo. Como leímos en el párrafo anterior, dice que la carta de representación no es evidencia en sí misma. Entonces, ¿qué más debería hacer el auditor? Ah, ok, poner por evidencia todo eso que está pasando. O sea, no solo en la carta, sino como emitir en el estado financiero o en el reporte que él hace la evidencia de todo eso que está ocurriendo. Exactamente, tal vez no en el reporte, sino probarlo. Ok, entonces, vamos a ver, el negocio de marcha, como dijimos, se va a hacer una nota donde se va a decir que los pasos a seguir es, bueno, que ya existe convenios con clientes, que ya existe el respaldo de casa matriz. Entonces, yo debería verificar como auditor que efectivamente haya convenios con clientes. Entonces, debería buscar cuáles son los contratos que me establecen que sí, que en los siguientes 2 o 3 años, efectivamente hay nuevos clientes que me van a generar mayores ingresos y que por lo tanto no va a haber pérdidas. Igual debería como mínimo verificar el acuerdo escrito en las actas de junta directiva donde se dice que hay un respaldo de casa matriz. Entonces, en resumen, la información debe estar en los estados financieros, debe estar en carta de representación, pero el auditor también tiene que probar que lo que se está diciendo es cierto. ¿Ok? No solamente, ok, ya ustedes como directores me lo dijeron y ya el auditor con eso se confía, no. Es importante que ustedes lo digan, que ustedes lo dejen por escrito, pero el auditor debe hacer las pruebas para validar que lo que ustedes están diciendo es cierto. Esto conceptualmente, ¿qué son las manifestaciones escritas? Es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. En ese contexto, las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos o los libros y registros en los que se basan. Por una sencilla razón, qué fácil sería que ustedes me den o que ustedes le den al auditor una carta de representación
donde digan que los estados financieros, estos son, entonces yo digo, y sí, voy a dar la opinión nada más porque ya la persona de más alto nivel de la compañía me está diciendo que es cierto, que los estados financieros son ciertos. Obviamente eso no se puede incluir en la carta de representación porque no, eso no es un tema de representación. Los estados financieros es un tema que el auditor debe revisar, no es un tema que ustedes representan que este es el estado financiero, porque al final de cuentas ahí es donde radica el trabajo del auditor, ¿verdad? Eso no podría ser tema de incluirse en una carta de representación porque el auditor es quien debe verificar que las cifras de los estados financieros estén bien. No es un tema de incluir en carta de representación. Dice, el auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad adecuada sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones que se traten. Pues obviamente aquí, como lo hemos manifestado con otros temas, hoy nosotros no podemos pedirle solamente que la carta de representación vaya por el contador, ¿verdad? Sino que tiene que ser alguien de peso. Adicional al contador, puede ser que la firme el contador, pero también debería ser el gerente financiero y el gerente general, o el gerente financiero y el director de operaciones. Entonces, la carta de representación, ¿quién debe firmarla? Pues alguien con un nivel suficiente de autoridad que efectivamente uno pensaría que lo que está diciendo se va a cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasa si la carta de representación la firma nada más el contador? Y en la carta de representación se dice que la corporación respalda los aportes a la empresa, como decíamos antes, para efectos de negocio en marcha. El auditor no tiene la potestad para afirmar eso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las afirmaciones, esa es la persona que debe firmarlas. Sí debe ser una combinación del gobierno y de la administración, porque quien conoce los estados financieros es el contador y quien tiene la autorización para tomar ciertas decisiones es el gobierno corporativo. Entonces, la firma debería ir por lo menos firmado por dos personas, alguien de que conozca muy bien los estados financieros y alguien que tenga la suficiente autoridad para poder ejecutar las declaraciones que dicen en la carta de representación. Es decir, para cada una de las representaciones debería ser, la persona que firma tiene que tener la potestad de poner en ejecución lo que se está diciendo ahí. Hasta aquí me expliqué. Hay consultas. ¿Quién firma la carta de representación? Ajá, que estén claras, pero ¿qué más? Y también alguien más que nos quiera apoyar. Tiene que ser alguien que esté claro, pero ¿qué más también? Ajá, alguien más además de Pedro que participe. Que estén claros, pero también ¿qué más? Porque es importante que la firme alguien más y no solo el contador. Usted decía que debe ser alguien que tenga peso en relación con la toma de decisiones en la compañía, ya sea el gerente financiero o el gerente de operaciones. Correcto, no puede ser que lo firme alguien que esté afirmando cosas que no están en su potestad poder ejecutar. Entonces esa es la respuesta correcta. Dice, el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinentes de conformidad con lo acordado en los términos del encargo de la auditoría. Entonces, esto no es negociable, ¿verdad? O sea, él tiene que decir que toda la información le fue proporcionada, o sea, que no se está dejando información oculta, o sea, que la información que se le pidió se entregó tal cual y que no está tapando información que le convendría a él tapar, ¿verdad? Que es como el caso de lo que comentaba antes de compañías relacionadas. Bueno, no es que son 7 y nada más le voy a confirmar 5, no, son 7, tiene que darle de las 7, ¿verdad? Si el auditor le está pidiendo que le diga cuáles son las compañías relacionadas, entonces debe darle todas, no solo 5, ¿verdad? No parcialmente la información, sino de manera completa. Y que también debe pedirle que todas las transacciones sean registradas y reflejadas en los estados financieros, ¿verdad? Entonces, vea que esto, aquí no le estoy pidiendo los estados financieros, pero sí debe decir que todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. Entonces, ese es como un primer paso para asegurarse de que, por supuesto, todas las transacciones deben estar registradas en los estados financieros que se le van a entregar al auditor. Dice, la fecha de manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros,
Las manifestaciones escritas se referirán a todos los estados financieros y periodo o periodos a que se refiere el informe de auditoría. ¿Alguien que me quiera explicar ese párrafo? Lo que entiendan. Tal vez no explicar qué entienden de ese párrafo. O sea, profe, que digamos que bueno, las manifestaciones escritas deben de entregarse antes de realizarse como el informe, digamos, de la auditoría, Claro. donde tenga escrito todo lo que va relacionado a los estados financieros y periodos que se va a auditar. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser antes? Porque solo así se sabe específicamente qué es realmente lo que se ocupa para la auditoría, digamos, o sea, solo así Claro. podemos tener claro lo que el auditor en sí va a exigir o se va a tener, la empresa, el director en sí tiene que presentar. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el auditor emite los estados financieros, los emite hoy 20 de octubre, no pido la carta de representación y mañana pide la carta de representación, hoy emitió una opinión favorable y en la carta de representación dice que al auditor no le fue proporcionado toda la información relevante a partes relacionadas. Perdón. ¿Qué pasaría con eso? Emitió una opinión incorrecta. Emitió una opinión incorrecta. Entonces, claro que por esa razón tiene que ser antes. Y ahora dice que en la fecha más próxima. ¿Por qué en la fecha más próxima? Debe ser antes, pero en la fecha más próxima. ¿Por qué? Sí, por lo mismo, profe, porque lo más pronto posible necesito tener toda la información para poder analizarla y tener tomar una decisión correcta. Ok, si yo emito el informe, si yo voy a emitir el informe hoy 20 de octubre, ¿cuál es una representación que me es más, cuál me funciona más? ¿Una que me hayan emitido el 18 de octubre o una que me hayan emitido el 18 de septiembre? ¿O cuál es la correcta? ¿La que me emiten el 18 de octubre o la que me emiten el 18 de septiembre? Yo voy a emitir hoy los informes. Y tengo... ¿Todos están de acuerdo? Profe, yo iba a preguntar eso porque cuando se refiere a próxima, no sé si es a la próxima de la fecha del informe o la próxima más rápido, digamos, que me lo puedan entregar. Es que dice que no es, pero no posterior. Entonces, bueno, en ese caso, tal vez yo pensaría más en octubre, ¿no? Es cierto, como el 18 de octubre, porque hoy es, no, hoy es 10, no es 20, Hoy, no, es 20, ¿verdad? no, 20. hoy es 20, hoy es 20. Ajá, entonces no, sí, yo pienso que la del 18 porque es la más cercana posible, pero posterior. Ay, no sé qué, ya se me olvidó. Es que no sé si ahí Ya, va leyéndolo como una bien, parte se me hace... de- Ajá, bueno, lo que Eso dice no Juan era es que la más eso, yo creo cercana. que vamos Ajá, La más Por eso, cercana, pero que no se pase. Diría que el 18 de entonces, octubre. correcto, ok, no estaba correcto. mal. Está correcto. Es la más próxima, pero esa más próxima se refiere a la fecha de emisión. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si me dan una carta de representación el 18 de septiembre? Pueden haber pasado cosas entre el 18 de septiembre y la fecha que yo voy a emitir que yo no he considerado, ¿verdad? Entonces, la fecha no puede ser posterior a la fecha de informe, pero debería ser la más próxima. Si hoy es 20, debería ser con fecha 20. Si yo estoy emitiendo, y normalmente eso se hace, normalmente si yo emito los estados financieros, usted tiene preparado, o el auditor tiene preparada la carta de representación, ¿ok? No importa, inclusive, no importa que se la hayan preparado el 18 de septiembre, ¿verdad? Pero esa carta que me dieron el 18 de septiembre, yo se la doy hoy al administrador con fecha 20 de octubre y le digo, ok, fírmeme esto y pues obviamente si hay algo nuevo, ustedes deberían incluirlo. Si yo durante la auditoría sobre ese mes conocí algo más, yo lo incluyo y la administración tiene la potestad de decir de que si hay algo nuevo que haya pasado entre el 18 de septiembre y hoy debería incluirse. ¿Ok? Entonces, no puede ser posterior, pero debería ser la fecha más cercana. Y eso pasa, por ejemplo, también con las confirmaciones de abogados. Las confirmaciones de abogados, que no es tema de representación, pero no está de más decírselos, las confirmaciones de abogados también deben actualizarse a una fecha muy cercana a la emisión de los informes. ¿Por qué? Porque uno manda la confirmación de abogado para conocer los asuntos, pero si la auditoría por una X razón se atrasó, digamos que
que yo estoy haciendo la auditoría al 31 de diciembre de 2000, la hice del 2020, y hasta hoy voy a emitir los informes por X razón. Entonces yo mandé la confirmación a los abogados en enero del 2021, ¿ok? Si hasta hoy voy a emitir el informe, yo debería mandar una actualización de los abogados. Es decir, todos aquellos temas que sean relevantes, yo debería actualizarlos antes de emitir el informe, porque se puede dar una situación de un cambio, alguna situación que haya cambiado o se haya presentado alguna situación nueva. Continuamos. Profe, ¿Sí? en el ejemplo favorable y posteriormente se daba como una carta donde decía que no le habían entregado toda la información, yo sé que emitió una opinión incorrecta, pero ¿qué pasa con esa opinión? ¿Sigue siendo válida ¿Otra vez, o otra se vez? anula? ¿Otra O vez? sea, el auditor dijo, dio una opinión favorable, Ajá. pero después de dar esa opinión, dijo que, bueno, mandó la carta donde decía que no le habían dado toda la información. Ajá. Entonces, esa opinión sigue siendo válida, aunque esté después esa carta que dice que no tenía toda la información para dar. Eso es una muy buena pregunta. Profe, está muteado por si acaso. Les decía que eso es una muy buena pregunta. Primero es que entonces el auditor debe reconocer que cometió un error, ¿verdad? Mandó la carta de confirmación, perdón, solicitó la carta de representación en una fecha errónea. Entonces, él tiene que reconocer que cometió un error y eso no debería pasar. La carta de representación debe mandarla a la fecha de informe. Y entonces, ¿qué se hace en esos casos si eso llegara a pasar? Bueno, si eso llegara a pasar, lo que tiene que hacer, y vea la gravedad, y por eso le digo que es muy importante. Normalmente los informes se remiten a los usuarios. A veces cuando los informes son, cuando una compañía tiene deuda con bancos o cuando son reguladas por la SUGEF, los informes se le entregan al usuario y el usuario inmediatamente los manda a los bancos también. Entonces, vea el problema que se haya emitido una opinión que es incorrecta. Entonces, lo primero que tiene que hacer es volver a recoger todos los informes. Entonces, cuando un auditor emite los informes, tiene que tener una hoja de control de cuántos informes se entregó. Y en este caso debería pedirse otra vez de vuelta al cliente y a quienes se los haya emitido. Entonces, imagínense qué mal se vería que ya el informe le haya llegado a un banco y que tengan que pedírselo para cambiarlo nuevamente. Entonces, eso pasaría. Tendrían que recoger todos los informes y volver a emitir la opinión. Bueno, muchas gracias. Con gusto, pero vean que sí es un tema una cosa tan sencilla que uno pensaría que no puede generar de muchísimos temas, ¿verdad? O sea, como le digo, exponerle ante un tercero, ante un banco, hasta ante la su jefe o a las personas que usted le haya entregado el informe, ese informe tiene que retirarse de nuevo. Después dice, dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. Si el auditor tiene reservas, les iba a decir, ya son las 7:50, pero hoy tenemos solo este tema. ¿Le parece si lo vemos de corrido y nos vamos de una vez sin hacer recreo? Está bien, profe. De acuerdo. Me parece bien, profesor. Ok. Dice, si el auditor tiene reservas sobre la competencia, la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección o sobre su compromiso con ellos o su cumplimiento, determinará el efecto que dichas reservas pueden tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones y sobre la evidencia de auditoría en general. Voy a leer el otro porque la explicación es similar. Dice, en especial si las manifestaciones escritas son incongruentes con otra evidencia de auditoría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Imagínense que la carta de representación me la firmó el gerente financiero, ¿ok? Y durante el proceso, yo me doy cuenta, ¿verdad?
o sospechaba de que el gerente financiero tenía un tema de corrupción con un tercero. Estamos auditando una empresa donde el gerente financiero tiene cuestionamientos por fraude o sospecha de fraude. Entonces, no sería la persona ideal para firmarme la carta de representación. Aunque sea una persona que tiene mucha autoridad y demás, si yo desconfío de lo ético de esa persona, no debería ser la persona que me va a firmar la carta de representación. ¿Por qué no debería serlo? Si dijimos antes que se requiere una persona que tenga la autoridad, si él tiene la autoridad para ejecutar todo lo que se dice ahí, pero éticamente no es lo mejor, ¿por qué no debería firmar la carta de representación? Porque podría tener problemas de veracidad y de ética en el caso de que, digamos, tenga como, o se reconozca como que tenga algún conflicto de intereses, ¿no? Claro, él va a poner todo lo que quiera. O sea, un mentiroso o una persona que comete fraude le va a poner lo que quiera por escrito. O sea, va a decir todo lo que quiera para tapar lo que está haciendo. Entonces, obviamente, ya la carta de representación ya no es creíble. ¿Por qué? Porque va a decir, o sea, todo lo que sea necesario lo va a decir, pero no es creíble. Yo participé en auditoría de Fitchel cuando se dio el caso de Fitchel. No sé si se acuerdan ustedes de ese caso. Bueno, ustedes estaban si acaso en la escuela o en el colegio. No sé si se acuerdan de ese caso, del caso Fitchel. Exacto. Bueno, no fue que lo querían meter, fue que lo metieron y lo metieron en una perrera. Bueno, yo estaba en auditoría de Fitchel cuando eso pasó. Ok, y yo tenía que reunirme con el gerente financiero y el tipo era un encanto de persona, pero un labioso, ¿verdad? Usted llegaba a preguntarle algo y mira, deseas un confitito, un cafecito, cualquier cosa para que usted para desconcentrarlo a usted. ¿Y cómo está la familia? ¿Cómo está tu barrio? ¿Cómo está? Entonces, hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidar esos temas y bueno, ¿cómo lo podrían ver ustedes desde el punto de vista de como directores? Bueno, ustedes van a contratar personas que debieran ser altamente éticas. A veces cuando las personas son muy labiosas hay que tenerles cuidado. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y aquí aplicamos una palabra que es escepticismo profesional. Escepticismo es que no podemos desconfiar de todo mundo, ¿verdad? No podemos pensar que todos son malos, pero no podemos confiar en todo mundo. Entonces, el objetivo de este curso es como darle a ustedes opciones, no tanto desde el punto de vista de auditor, sino como directores. Bueno, ustedes como directores son las personas que van a tener que contratar personas de muy alta confianza, personas que van a estar a cargo de cobros, de pagos, de contrataciones. Entonces, es importante ver esas cosas. A veces las personas muy labiosas hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Porque las personas altamente simpáticas, y no digo que las personas simpáticas todas son fraudulentas, ¿verdad? Pero a veces las personas que son fraudulentas tienen un lenguaje muy convincente, dicen cosas muy bonitas, le dicen lo que usted quiere escuchar, le endulzan el oído, y a veces a esas personas hay que tenerle cuidado. Entonces, ustedes como directores, pues tienen que tener como ese cuidado de poder ser, tener escepticismo. Y con tener escepticismo no es que van a desconfiar de todo mundo, sino no necesariamente quienes habla bonito al oído les está diciendo la verdad. Dice manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el auditor discutirá la cuestión con la dirección, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto que esto pueda tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones y sobre la evidencia de auditoría general. Adoptará las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705, teniendo en cuenta el requerimiento del apartado 20. Entonces, vea, pues obviamente, si ustedes no quieren dar una manifestación sobre un tema, pues obviamente es de sospechar. Entonces, con mucho más razón, el auditor debe generar pruebas adicionales o inclusive podría decidir dar una opinión no favorable o inclusive
de abstenerse de opinar, porque hay situaciones que podrían ser, y vea que no estamos hablando de auditoría, revisiones, sino el dejar de decir algo puede significar que puede haber un problema muy grande detrás, puede ser la punta del iceberg, ¿verdad? Cuando ustedes como directores no quieren revelar algo, podría ser que detrás de esa no revelación haya situaciones, estas situaciones importantes. Entonces, primero hay que discutirlo, el por qué no se quiere dar, hay que evaluar si la administración lo está haciendo por una razón real que no le permite decirlo o si es por un tema más bien de que hay algún tema ético, ¿verdad? Entonces, se debe conversar bien y al final de cuentas se decide qué efecto puede tener en la opinión. Dice, el auditor denegará la opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 705. Cuando concluya que existe suficiente duda sobre la integridad de la dirección como para que las manifestaciones escritas requeridas por los apartados 10 y 11 no sean fiables, la dirección no facilite las manifestaciones escritas requeridas por los apartados 10 y 11. Vea inclusive que el auditor puede hacer toda la auditoría y no encontró nada y vaya a dar una opinión favorable, pero el día 20 que le pide la carta de representación a ustedes deciden no dar una representación de un párrafo y eso podría implicar a que el auditor se abstenga de opinar, ¿verdad? Entonces vea lo importante que es una representación en una carta, ¿verdad? Que a pesar de que todo el trabajo dijera que todo está bien, que yo ahora mi opinión favorable, con solo que falte una representación, eso podría llevar al traste la opinión y modificar la opinión. Aquí está como un poco más detallado a cuáles miembros de la dirección se les solicitarán las manifestaciones. Dice, las manifestaciones escritas se solicitan a los responsables de la preparación de los estados financieros. Estas personas pueden variar en función de la estructura de gobierno de la entidad y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. No obstante, la dirección, más que los responsables del gobierno de la entidad, es a menudo la parte responsable. Por consiguiente, puede solicitarse manifestaciones escritas al presidente ejecutivo y al director financiero de la entidad o a las personas con cargos equivalentes en aquellas entidades en las que no se utilicen dichas denominaciones. En algunas circunstancias, sin embargo, otras partes, como los responsables de gobierno de la entidad, son también responsables de la preparación de los estados financieros. Debido a su responsabilidad en la preparación de los estados financieros y sus responsabilidades relativas a la gestión del negocio de la entidad, sería de esperar que la dirección tuviera conocimiento suficiente del proceso seguido por la entidad para la preparación de los estados financieros y de las afirmaciones contenidas en los mismos, en los que basar las manifestaciones escritas. Entonces, vea que este párrafo es sumamente importante para ustedes como directores, ¿ok? Entonces, si ustedes van a firmar una carta de representación donde dice que todos los asientos fueron registrados, ustedes como directores deberían cerciorarse de que eso pasó, ¿ok? Eh, Al final de cuentas, ustedes no tienen que ser expertos en contabilidad y no tienen que llevar asiento por asiento, eso es labor del contador, pero ustedes deberían tener un conocimiento general de cómo se alimenta la información de los estados financieros, de cómo se genera para ustedes poder firmar eso. Entonces, queda claro ese tema, que ustedes como directores sí les corresponde, si son los responsables de los estados financieros, también deberían conocer de forma general cómo se alimentan los estados financieros, de dónde viene la información y cómo se generan los estados financieros. Hay una frase que dice que los sistemas de información de contabilidad, si basura ingresa, basura sale. Entonces ustedes tienen que estar muy seguros de qué es la información que está alimentando los estados financieros sobre los cuales ustedes son responsables y sobre los cuales van a decir que todos los asientos fueron debidamente incluidos en los estados financieros. Entonces, a pesar de que ustedes no tienen que meterse a revisar asiento por asiento, como directores tienen la responsabilidad de conocer el proceso de contabilidad y aplicar los controles relevantes que le permitan decir, sí, efectivamente, conozco que toda la información fue incluida en los estados financieros. ¿Algún comentario sobre este punto? Porque vea que es una responsabilidad directa de ustedes como directores.
Ahora, denme un ejemplo. Ustedes ya como directores, ¿qué harían? Si tienen que firmar una carta donde digan que toda la información fue incluida y que los estados financieros, además de que están diciendo que es su responsabilidad y que sí, que toda la información, que ustedes están dando fe de que todos los asientos fueron incluidos, díganme un procedimiento que ustedes podrían pensar que aplicarían para cerciorarse de eso. Porque yo pensaría que ustedes el día de mañana no firmen todo lo que le pongan en sus escritorios, ¿verdad? Como dijo, como dijo un diputado, no, es que no tenía tiempo de leerlo, entonces lo firmé, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo mañana le voy a llevar un informe que usted me lo firme, donde usted me dice que la empresa registró todos los asientos y de que usted sabe que los estados financieros están razonablemente presentados. ¿Qué haría usted? Ujú. Bueno, eso está bien aparte de decir de una vez al mes, ¿verdad? Ustedes como directores van a tener otras funciones, entonces no pueden dedicarse a revisar el 100%, pero como usted dice, sí debería haber por lo menos una revisión mensual, que ustedes tengan una idea de cuántas son las cifras, de qué es lo que se está manejando, un análisis de variaciones, algo que le permita decir que es congruente y podrían revisar ciertas partidas, ¿verdad? Ciertas cosas relevantes, por ejemplo, las deudas, ustedes deberían saber cuántas son las deudas de la empresa, ¿ok? Ver cuánto varió la deuda de un mes a otro, verificar si los ingresos varían significativamente y si eso es congruente con el conocimiento que ustedes tienen de la empresa, ¿verdad? Entonces, hay números, ver de forma general que sí, que el comportamiento de los números es razonable con el conocimiento, que ese sí es muy amplio de ustedes, de la empresa. Ustedes sí deberían conocer, ustedes siendo directores deberían saber muy bien cuántos son los ingresos mensuales, cuántos de costo, cuánto se paga de salarios, cuánto se paga de intereses de deuda, ¿qué más les puedo decir? Mm, cuánto es el monto promedio de cuentas por cobrar, cuáles son los límites de cuentas por cobrar. Esas cosas generales ustedes sí deben saberlas y ustedes este, no pueden decir que no lo conocían porque eso no es suficiente. Y lo que usted decía de cargos de conciencia, sí y no. Una cosa es, está bien que ustedes tengan la conciencia tranquila de que no ha hecho nada mal, pero también tienen que asegurarse que los que están bajo su mando no están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Inclusive que lo pueden hacer por error o por fraude, que por fraude es aún peor, porque estarían tapando las situaciones y harían lo posible para que ustedes no se den cuenta. Pero sí, en resumen, ustedes deberían tener un conocimiento general de los estados financieros para poder afirmar que los mismos están bien y saber que es la responsabilidad de ustedes. Dice, el auditor, con el fin de reforzar la necesidad de que la dirección realice manifestaciones fundadas, puede solicitar que la dirección incluya en las manifestaciones escritas una confirmación de que ha realizado las indagaciones que ha considerado adecuadas para estar en posición de realizar las manifestaciones escritas solicitadas. No se espera que dichas indagaciones requieran, por lo general, un proceso interno formal que vaya más allá de los que ya están establecidos por la entidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, resulta ser que en la carta de representación ustedes dicen que todos los informes, que todos los litigios fueron informados. Entonces, ustedes como directores deberían tener un asesor o un abogado que les dé informes de eso, ¿verdad? Hay otros temas, por ejemplo, ustedes también tienen que decir que otra confirmación podría decir que todas las provisiones importantes fueron debidamente registradas y que los juicios para las estimaciones fueron correctas. Entonces, si yo voy a confirmar algo de litigios, como mínimo debería tener un resumen de los litigios y sentarme con el abogado a decir, mira, estos son efectivamente, saber que
verificar que si tengo 4 abogados, pedirle a todos los abogados que me digan litigios y verificar que efectivamente todos los litigios fueron informados al auditor. Si me piden que si una estimación fue debidamente registrada y ustedes no son lo suficientemente expertos en una estimación que puede ser compleja, entonces decirle al perito, mire, explíqueme cómo lo hizo y efectivamente verificar si la provisión, sin ustedes entrar a mayor detalle, tener un perito que le diga, sí, mire, la estimación es por este monto, se hizo así, de esta manera, y que ustedes queden satisfechos con la explicación. Es decir, ustedes no pueden firmar algo sobre lo que no conozcan o sobre lo que no estén satisfechos. Ya estamos concluyendo. Bueno, en el caso de las consideraciones específicas para las entidades del sector público, hay ciertas normativas especiales para compañías que están bajo el sector público. Entonces, de igual manera, cuando ustedes dicen que cumplen con todas las disposiciones legales, reglamentarias y otras, pues obviamente tienen que conocerlas, ¿verdad? Tienen que saber cuáles son las reglas bajo las que están a cargo para poder saber, para poder decir que lo está cumpliendo. Lo primero es conocer cuáles son esas reglas. Ok, aquí viene una serie de temas que tienen que ser incluidos, que esto es más del interés esto le funciona más al auditor, ¿verdad? El auditor es quien debería, en una carta de representación, estos puntos como mínimos deberían estar. Si la selección y la aplicación de las políticas contables son adecuadas, si cuestiones como las siguientes, cuando sea relevantes de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, se ha reconocido, medido, presentado o revelado de conformidad con dicho marco. Es decir, esta información toda debería estar en una carta de representación. Los planes o las intenciones que puedan afectar el valor contable o la clasificación de los activos y pasivos. Los pasivos ya sean reales o contingentes. Entonces, aquí, si ustedes, primero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, yo soy el auditor y le llevo esta carta y le digo, fírmeme en estos y están esos puntos, los planes o las intenciones que puedan afectar el valor contable, los pasivos, ya sean reales o contingentes, la titularidad o el control de activos, los derechos de retención o gravámenes sobre activos y activos pignorados como garantía y los aspectos de las disposiciones legales y reglamentarias y de los acuerdos contractuales que puedan afectar a los estados financieros, incluido el incumplimiento. Si yo les pongo esto en la mesa para que ustedes los firmen, ¿qué sería algo que deberían hacer? Correcto. Y lo primero que hay que hacer es entenderlo. Entonces, yo no pensaría que ustedes van a firmar algo que diga que los pasivos ya sean, que, que todos los pasivos que están registrados ya sean reales o contingentes, si no saben que son contingentes, ¿verdad? Entonces yo esperaría que ustedes como directores no firmen algo donde diga que, que todos los pasivos reales y los contingentes están, si no saben que son contingentes. O que digan que que la titularidad o control de los activos, los derechos de retención o gravámenes sobre activos y activos pignorados como garantías están incluidos, si no saben que son activos pignorados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Si ustedes van a firmar algo, tienen claridad de qué es lo que están firmando. Entonces, ya ahí, digamos, a uno como auditor ya le da desconfianza. Si un director le firma esta carta de representación y resulta ser que no hay activos pignorados, entonces, ¿cómo me está firmando? Que sí sabe que están registrados los activos pignorados si usted no tiene activos pignorados y no sabe que son activos pignorados, ¿verdad? Entonces, es muy importante nunca firmar algo con lo que se tenga duda. Y siempre tengan esas dos cosas como directores. Revise lo que van a firmar y no firmen algo que no entiendan, ¿verdad? A veces uno por presumir que lo sabe todo, prefiere no preguntar y eso es un grave error. Dice, adicionalmente, Profe, ¿sí? tengo una consulta. Claro. Bueno, no es directamente sobre la NIA, pero digamos, siempre cuando uno lee las NIAs y todo esto, dice que, por ejemplo, el auditor es el que tiene que hacer la carta y es el que tiene que fijarse que todo esté correcto y que, bueno, lleve incluido todo lo que se debe contemplar en esa carta según el tipo de negocio y todo esto. Ok, mi pregunta es la siguiente.
¿eso siempre se cumple así al pie de la letra o en una organización ya grande tiene su propio departamento legal que se encarga de eso y el auditor puede como desentenderse de esa parte? No, no puede desentenderse. No puede desentenderse porque al final las confirmaciones que el auditor está pidiendo es para protegerse la espalda de él. Él se está protegiendo su espalda. Entonces, la carta de representación la puede hacer el director, donde dice, donde ya tiene conocimiento o el departamento legal, como usted dice, donde yo le digo esto y esto. Pero el auditor debe verificar que está todo lo contenido, ¿verdad? Porque el departamento legal puede agregar lo que él considera que es pertinente, pero a veces el auditor puede considerar que quedó algo sin incluir, que es de su interés que se incluye en la carta de representación. Entonces, al final de cuentas, el auditor siempre tiene que decir si estoy satisfecho con la carta de representación o no. Adicionalmente, requiero que se incluya este punto. Ok, como hacer una revisión final. Claro, claro. Normalmente, le soy honesto, en la práctica, lo que se hace es que el auditor es el que le pasa la carta de representación a la dirección, donde le dice, yo ocupo que me firme esto. Entonces, más bien ustedes como directores dicen si efectivamente todo lo que está diciendo el auditor ahí se da, ¿verdad? Entonces, en la práctica, realmente el auditor es quien monta la carta de representación, donde le dice, yo ocupo que me dé representación de esto y esto. Y ustedes la revisan y dicen si están de acuerdo con todos los puntos y pues obviamente la firman. Ok, entiendo. De acuerdo. Dice, la ANIA 450 requiere del auditor que acumule las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto las que sean claramente insignificantes. El auditor puede determinar un umbral a partir del cual las incorrecciones no puedan considerarse claramente insignificantes. Del mismo modo, el auditor puede considerar la posibilidad de comunicar a la dirección un umbral a efectos de que las manifestaciones escritas a efectos de las manifestaciones escritas solicitadas. Esto lo que dice es, como lo hemos visto, como se vio, hay errores claramente triviales. Los errores claramente triviales no se consideran para nada. Vamos a ver, si el límite de errores claramente triviales es $10,000 y ustedes encuentran, o más bien el auditor encuentra un error de $9,000, es como que si no se lo hubiera encontrado. No pasa nada con eso, yo me desentiendo porque no es un error. Lo que dice el concepto de error claramente trivial es que ese error ni de manera individual o agrupado con otros errores que son claramente triviales van a generar un efecto material. Entonces, yo no los voy a incluir. Ahora, ¿qué pasa con los montos que son mayores a los que son mayores al error trivial, pero que es menor que el umbral? Es decir, son errores que no es necesario ajustar, pero yo sí debo decir, sí debo incluirlos en la carta de representación de que solamente esos errores fueron los errores no ajustados. ¿Ok? Entonces, errores por encima de la materialidad, la compañía tiene que ajustarlos o se emite una opinión no favorable. Errores que estén dentro del umbral, que sean menores al umbral, no es necesario ajustarlos, pero se ven incluidos en la carta de representación que solo esos existen, que solo esos errores no ajustados existen. Y errores menores a los claramente triviales no se consideran para nada. ¿Eso queda claro? Ok. Entonces, como parte del anexo de la carta de representación se dice cuáles fueron los ajustes que son mayor a los triviales, que son menor a la materialidad, que no fueron ajustados. Y se debe decir que solo esos ajustes no registrados existen. Dice, en algunas circunstancias puede ser adecuado que el auditor obtenga manifestaciones escritas sobre una afirmación concreta de los estados financieros en el transcurso de la auditoría. En este caso puede ser necesario solicitar manifestaciones escritas actualizadas. Entonces eso era lo que le decían, por ejemplo, cuando existe un problema de negocio en marcha, se incluye una nota en los estados financieros, pero adicionalmente eso debe ser incluido en la carta de representación. No me equivoco, solamente eso era, ya no había ningún otro punto relevante. Consultas, comentarios.
Ok, alguien que me diga más o menos hasta hoy que hemos entendido en lo global, ¿cuál es el objetivo de hacer una auditoría externa? Alguien que no sea Pedro. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría externa? Esto no es de esta NIAP, sino como que haciendo un repaso de lo que hemos visto. Tener un aval o respaldo de un tercero que esté autorizado para hacerlo y puede ser para por diferentes motivos, perdón, dependiendo de lo que requiera la empresa, por ejemplo, para entrar a bolsa o para mantenerse. ¿Ok? Sí, básicamente eso está bien, pero la respuesta concreta es el auditor externo lo que da es emitir una opinión independiente. ¿Ok? Por eso es que se contrata un auditor, porque Profe, no es, también se podría decir como que, digamos, o sea, que además de eso también está relacionado como para dar seguridad razonable, para detectar como errores, inseguridades y todo lo demás que se encuentre ya sea en estados financieros y en la información que tenga la empresa, ¿no? realmente eso es un factor secundario. El auditor dentro de su proceso, claro, una auditoría, cuando una compañía es auditada, no solo se emite una opinión, sino que en su proceso también revisa controles y demás. Entonces, también es como que da cierta confiabilidad ante terceros, ¿verdad? Pero no necesariamente la auditoría opina sobre los controles. En sí, la auditoría lo que opina es sobre la razonabilidad de los estados financieros de acuerdo con un marco normativo. Ese es el objetivo principal, pero con parte del proceso también se pueden encontrar otras cosas que son el control interno y donde se emite una carta de gerencia donde dice cuáles fueron las deficiencias del control interno. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, ¿de quién es responsabilidad los estados financieros? ¿Quién es el que debe generar los estados financieros? Que son balances, resultados, estado de cambios, flujo de efectivo y la nota de los estados financieros. ¿Quién debe hacerlas? La La empresa. administración de la empresa, sí. Ok. Un informe de auditoría está compuesto por qué? ¿Qué conforma un informe de auditoría? Balance general, estados financieros, notas explicativas de los estados Ajá. y... ay, no me Que, to- acuerdo. que, todo, Y la que todo opinión eso, del auditor. exacto, exacto. Entonces, vea, el informe lo compone, como bien ustedes lo dijeron, los estados financieros y sus notas, que es responsabilidad de la administración. Y va a llevar 2 paginitas al inicio, que es la opinión, que esa es la responsabilidad del auditor, ¿ok? Entonces, todos los estados financieros, el contador, el auditor le podrá hacer todas las observaciones que quiera, esos estados financieros, todas las pruebas, pero ustedes son el que se lo dan, ¿ok? Si hay algo que está mal, él tiene derecho a decirlo en su opinión, pero no puede modificar los estados financieros. El auditor no toca los estados financieros, ¿ok? Ustedes son, en caso de que el auditor encuentre algo, se los puede decir a ustedes y ustedes dicen si lo modifican o no, ¿verdad? Por ejemplo, si en los estados financieros ustedes incluyeron una partida de, por ejemplo, deuda a largo plazo, y yo como auditor verifico que no es una deuda a largo plazo, sino que es deuda a corto plazo, entonces yo le digo a usted, mire, no, estos estados financieros, eso está mal clasificado como deuda a largo plazo, debe ser deuda a corto plazo. Entonces ustedes como directores tienen 2 opciones. Una, modificarlo, hacer el ajuste y volverme a dar los estados financieros a los cuales yo le voy a dar la opinión. O lo otro es decir, no, así lo voy a dejar. Entonces, si yo considero que el monto es material, le emito la opinión, pero con una salvedad. O con una opinión desfavorable, dependiendo qué tan material sea el, qué tan material sea el monto. ¿Ok? Entonces, ¿qué documentos debe entregarle el auditor externo a ustedes como directores? Básicamente son 2. Es la carta, pero el otro no me acuerdo. Ajá, la carta de No gerencia. sería como el informe, profe. Exactamente. Entonces, el auditor externo le tiene que entregar a ustedes el informe, que ya dijimos de qué se compone,
y una carta de gerencia que es donde dice cuáles fueron las deficiencias de control que encontró en el proceso, que no es su responsabilidad emitir no es su responsabilidad emitir una opinión sobre los controles, sino simplemente que en el proceso dice que en el proceso de la revisión de los estados financieros también se valoraron controles y encontré estas deficiencias. Entonces ahí puede indicar si ustedes hacen conciliaciones bancarias, si las hacen, si no las hacen más bien, si no hacen tomas físicas de inventario, etcétera, etcétera. Ese es el producto que le va a dar el auditor a ustedes, un informe y una carta de gerencia. Y ustedes al auditor tienen que darle toda la información que les sea requerida, los estados financieros y sus notas para revisión y una carta de representación. ¿Ok? Y adicionalmente al inicio de la auditoría se me olvidó decirlo, que se tiene que hacer una carta de contratación de la auditoría. Entonces, básicamente, eso es lo que engloba una auditoría. Entonces, a este punto ya estamos terminando. Nada más le digo, ¿tienen alguna pregunta general sobre la auditoría? Algo de lo que hemos visto hasta hoy que les genere alguna duda. Por los momentos no, profe. Ok. Perfecto. Entonces, quedamos de la siguiente manera. Yo en el transcurso de la semana, no les digo que mañana, porque ando un poco ocupado, yo les voy a pasar sus notas del examen y de las dos prácticas. Va a venir detallado y ustedes me harían, el caso de que tengan dudas, sí asegúrense, no, por favor no pregunten cosas que no son relevantes, o sea, que significa medio punto o que, ¿verdad? Estén claros en caso de que vayan a reclamar algo que efectivamente tengan un argumento, ¿verdad? No, porque hay gente, no el caso de ustedes, pero hay gente que reclama cosas que uno dice, pero es que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, nada más es por preguntar, pero bueno, aún si lo hicieran así, yo tengo que respetarlo, pero sí tal vez que las preguntas que me vayan a hacer, de que tengan sentido, que yo diga, sí, efectivamente aquí hay algo que valorar de la calificación. Entonces yo se las estaría pasando en lo que resta de la semana. Yo ya las tengo las notas, pero bueno, y mañana tengo que ir a San José, entonces llego hasta la noche. Entonces no quiero comprometerme que mañana mismo, porque les puedo quedar mal. Voy a tratar de mandarlo entre mañana y el viernes, y si no, como máximo el sábado, yo les estaría pasando las notas y nos estamos hablando cualquier duda que tengan. Si no hay consultas, bueno, lo del trabajo, dijimos, entonces van a darle una revisión. La próxima semana les pregunto si ya es el trabajo final, porque entonces ya haría la revisión de ese trabajo final de investigación. Ya está, o entre hoy y mañana debería estar ya la actividad sincrónica de esta 580 que revisamos para que las monte y la otra semana la estaríamos revisando. Si no hay consultas hasta acá, paso lista nada más y nos estaríamos retirando. ¿Hay consultas? Profe, Sí. es la versión final del trabajo, ¿usted va a habilitar en mediación para subirla? Le doy respuesta sobre eso, usted sabe. Yo pensaría que debería evitarlo, sí. Yo les habilito si doy en 8, ustedes me dicen que es la versión final, entonces yo debería habilitar para que puedan subir la versión final. Ah, bueno, muchas gracias. Con gusto. Entonces, vamos a ver. Fabiola Cordero. Presente, profe. Ok, gracias. Fabiola Murillo. Presente. Gracias. Yulisa. Presente. Gracias. Freddy. Presente. Gracias. Kevin. Presente. Gracias. Marilyn. Presente. Marilyn. Gracias. Luis Antonio. Presente, profe. Gracias. María José. Presente, profe. Gracias.